Ya. Bueno, chicos, ya en el día de hoy vamos a empezar con la sesión número 4. Vamos a hablar de neurofisiología. Vamos a ver la primera parte que está relacionado a células del sistema nervioso, sinapsis y sistemas de regulación. Y lo que viene a ser relacionado con esto, ¿ok? Ya tienen el pretest en el chat, ya pueden ir respondiéndolo, ok, recuerden sus 15 minutitos para que puedan responder.
Ya, ok, chicos, creo que ya todos respondieron ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ok, bueno, de nuevo, este tema va a ser sobre neurofisiología. Vamos a empezar ya con esta segunda unidad. Vamos a hablar como primera semana de neurofisiología, vamos a hablar de las células del sistema nervioso, sinapsis y sistemas de regulación. Esta vendría a ser la sesión 4, ¿ok? Primero que el índice, como pueden ver, células, sinapsis, sistemas de regulación y bueno, la bibliografía. Ahora, vamos a hablar de las distintas células del sistema nervioso. Generalmente se piensa no que nada más son solamente las neuronas. Sin embargo, están las neuronas y otras más, que pueden ser microglías o macroglías. En esencial, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central y tiene como objetivo transmitir información mediante señales eléctricas y químicas y a su vez, ¿por qué es relevante? Porque es vital para la comunicación entre el sistema nervioso, eh, dentro de él, entre él y a otras partes del cuerpo. O sea, las neuronas permiten que haya una comunicación interna y haya una comunicación externa, y a la vez que sea coordinada, ¿no? Como tal, vamos a ver que la neurona tiene una estructura. Vamos a ver, vamos a ampliar esto de aquí. Ok. Vamos a ver que en general, como tal, cuenta con un cuerpo celular, el soma, el axón, ¿no? Y las terminales y los terminales presinápticos. ¿Ok? Ya, vamos a ver, acá la vamos a ampliar. Ya está. Listo. Ok. Ya, el cuerpo celular, o lo que vendríamos a conocer también como soma, ¿ok? Soma, eso recuérdenlo, es aquí donde se produce las, los neurotransmisores, ¿ok? Es donde se sintetizan aquí, y esto es principalmente gracias a el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, ¿ok? Luego tenemos la parte de las dendritas, que están aquí, ¿ok? Son como unos hilitos. Estas nacen del cuerpo celular, o sea, parten del soma. O sea, si te dicen dendritas, tienes que pensar en que parten del soma, ¿ok? Y estos son los que contienen los receptores para los neurotransmisores, ¿ok? Y esto es lo que permite la conexión. O sea, recuerden que los neurotransmisores van a llegar hacia un lugar, ¿no? Al igual como las hormonas que lo hemos visto antes, o de repente los iones, etcétera. Entonces, aquí van a estar estos puntos para recepcionarlos dentro en las dendritas, ¿ok? Luego tenemos la parte del axón. Vamos a mover acá. Listo, que vendría a ser ya la parte más extensa, larga, por así decirlo, que se subdivide en cuerpo axónico, son el inicio del impulso nervioso. Acá vamos a ver nódulos de Rambier, la mielina, y bueno, después venimos a tener el terminal presináptico. El axón es por donde se va a propagar la, la sinapsis, ¿ok? Esto es lo que va a permitir el envío de las señales. Es el canal de comunicación. Por aquí va a enviarse la información, ¿ok? Puede ser corto o largo, incluso pueden llegar a medir 1 metro algunos, ¿no? Esta parte del axón es único en cada neurona, o sea, es dependiendo de la función que tenga esa neurona, porque pueden haber, o más, vamos a explicar un poquito más sobre los tipos de neurona, algunas que tienen una propagación más rápida o más lenta que otras, ¿ok? Listo. En este caso aquí vamos a ver que tenemos los nódulos de Ramberg, que es lo que permite que esta comunicación sea rápida. ¿Por qué? Porque va a permitir lo que se llama un salto, ¿no? Para que haya una mayor velocidad de la propagación de información, ¿no? Y la mielina justamente aquí también es lo que ayuda a ese proceso. La mielina es con lo que recubre aquí el axón, ¿no? Y va a ayudar a que haya una propagación más rápida de esta información. Recordemos, por ejemplo, que hay enfermedades que afectan la producción de mielina y por lo tanto la propagación de información es más lenta y eso puede generar distintas fallas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunos asociados, recuerden Parkinson, algunos tipos de demencia, etcétera, ¿no? Y bueno, y el terminal presináptico, que es aquí, ¿ok? Es donde está el punto de objetivo. Es cuando ya esta neurona va a alcanzar a la otra neurona donde tiene que generar el intercambio de información, ¿no? Y aquí es donde llega el potencial de acción generado eh, para comunicar aquí a la otra neurona la información. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos claros, chicos? Ujú. ¿Todo bien, Rodney, Víctor, Valentina? Ya, chévere. Ok, listo. Entonces, continuando, vamos a hablar ahora también de las funciones, ¿no? Vemos acá que es propagación, integración y génesis, ¿no? Propagación de la información, integración de la misma y génesis, o sea, porque va a originar. ¿Ok?
Ahora, vamos a ver también que van a haber distintos tipos. Algunos tipos pueden ser por la forma. Vamos a ver que hay bipolares, unipolares y multipolares. O sea, bipolar, por ejemplo, vamos a ver aquí, que tiene, que tiene dos zonas, ¿no? Vamos a ver que acá está el soma, ¿no? Y acá vamos a ver tanto dendritas por arriba y por abajo, ¿no? ¿Ok? Listo. Después, tenemos la unipolar, que vamos a ver que aquí la neurona está en este lado y va a tener dos ramas a esos lados. Y bueno, y la multipolar, que tiene distintos polos, vemos aquí. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿dónde encontramos estas? ¿Por qué tienen estas características? Por ejemplo, las bipolares las vamos a encontrar en la parte relacionada a los sentidos. Vamos a encontrar mm, una gran cantidad de ellas a nivel de la retina y en los ganglios vestibulares. Vestibulares para mantener el equilibrio, en la retina, en el ojo, para poder obtener las imágenes, ¿no? Unipolares son las que están colocadas más que todo en prolongaciones, más que todo por esto, ¿no? Y las multipolares la vamos a ver en lo que es en la motoneurona y en la interneurona. No, esto del multipolar acá son varios, porque va a permitir recibir bastantes señales para poder generar un cambio. O sea, van a acumular esa gran cantidad de señales y las van a enviar a través de su axón. ¿Ok? Listo. Otro tipo también de clasificación es según la función que cumple. Como hemos hablado, hay neuronas que son sensitivas, hay motoneuronas y hay interneuronas. Más que todo, la diferencia está en cuál es su objetivo. La sensitiva es generar impulsos desde el sistema nervioso, impulsos de los receptores, ¿no? O sea, recordemos que eh, lo más externo que tenemos en nuestros sentidos, por ejemplo, el tacto, para hacerlo así, nosotros tocamos algo, sentimos algo y esta información va a ser enviada hasta nuestro sistema nervioso central para ser procesada. Y ahí trabajan las neuronas sensitivas. Van a integrar esta información y la van a enviar al sistema nervioso central. Por el otro lado, la motoneurona es la que genera los impulsos desde el sistema nervioso, o sea, las reacciones mecánicas, ¿no? Por ejemplo, el levantar una pierna, el correr, etcétera, o el tomar un objeto va a ser una respuesta de la motoneurona, ¿no? Y la interneurona, por otra parte, es la que permite la comunicación y la integración entre la neurona sensitiva y la motoneurona para que haya una respuesta coordinada. ¿Ok? Listo. Bueno, y vamos a hablar ahora también de otras células, ¿no? Vamos a hablar de la neuroglia, que en sí son las células del sostén del sistema nervioso. Representan más del 50% de esto. O sea, aquí no están las neuronas solas. Las neuronas están rodeadas de otras células que las ayudan a dar. ¿Por qué? Porque las neuronas están altamente especializadas. ¿Para qué? Para hacer sinapsis en distintos niveles y con distintos grados, ¿no? Algunas tienen una respuesta más rápida, otras más lenta. Algunas están relacionadas, como han visto, solamente respuestas sensitivas o las respuestas motoras, pero cómo se alimentan, cómo hay una protección ante agentes infecciosos, quién se encarga de mantener el ambiente, para eso están las neuronas, ¿no? Y para ello vamos a hablar de la microglía y la macroglía, ¿no? En este caso, la microglía como tal está relacionada a la respuesta ante lesiones neurales. La microglía va a aumentar y va a aumentar ante pérdida de tejido, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una lesión o algo, la microglía actúa. Esta va entonces a actuar como parte de una respuesta inmune, ¿no? Para poder ayudar a eliminar infecciones, etcétera. También genera fagocitosis porque elimina las células muertas o patógenos adyacentes y también como tal regula el ambiente neuronal porque permite que los neurotransmisores que tal vez queden dispersos o alguna sustancia ahí sea fagocitada y reciclada, ¿no? Y ayuda también en parte de la plasticidad, en la plasticidad neuronal, recuerden eso, ¿no? Que es lo que permite generar nuevos mecanismos de comunicación o aprender a formar nuevos conocimientos, ¿no? Por el otro lado, tenemos lo de la macroglía, que pueden ser astrocitos, células epidimarias, oligodendrocitos, células de Schwann, la glía radial, etcétera, que vemos acá, ¿no? Ya, por ejemplo, el astrocito está relacionado a generar energía, ¿no? Forma ácido láctico y permite el flujo sanguíneo hacia las neuronas, ¿no? O sea, esto va a ayudarlo a tener irrigación. Ahí está, ¿ven? A ver, vamos a ampliarlo. ¿Ven cómo el astrocito por aquí está rodeando el vaso sanguíneo, ¿no?
y esto va a generar, aquí al costado, ven cómo se está conectando con los axones de la neurona, ¿ven? Esto es lo que permite que tenga un soporte nutricional, ¿no? Es la parte de la supervivencia. Si no hay astrocitos, también las neuronas se morirían de hambre. No, ¿por qué? Porque justamente es una célula que está en alta actividad durante todo el día, entonces necesita grandes concentraciones de ATP. ¿Y de dónde va a obtenerlo? Bueno, del flujo sanguíneo. Y sin flujo sanguíneo no tienes nutrientes, ¿no? Oxígeno, etcétera. Ya, ¿qué más? Bueno, también ayuda, da algo de soporte en la comunicación sináptica, pero ¿dónde vamos a encontrar más astrocitos? A nivel del sistema nervioso periférico, ¿no? También da soporte estructural para otras células. Luego tenemos las células epinimarias. También tenemos las células de Shaw. Acá está, las células de Shaw. También son importantes. Estas son, por otra parte, lo que se encuentra también en concentración del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Y esta genera la producción de mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? También genera apoyo estructural y ayuda a la remuneración neuronal. Pero recuerden, más que todo en el sistema nervioso periférico. ¿No? Listo. Bueno, aquí vemos a la glira radial también, está por acá, y que permite la imaginación. Ya, listo. Ya, y bueno, aquí tenemos el oligodendrocito, por otra parte, que es lo mismo que la célula de Shaw, pero ¿dónde? En el sistema nervioso central. Esa es la principal diferencia, ¿no? O sea, una está más que todo en periférico y genera lo que es la mielina a nivel periférico y la otra a nivel central. ¿Ok? Listo. Bueno, ya, ahora vamos a... Hasta acá todo claro sobre, bueno, las principales células, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la sinapsis, que es la forma de comunicación. Es el punto de unión de una neurona con la siguiente. ¿Ok? Vamos a ver que tiene una característica, que tiene una dirección de propagación y puede bloquear o amplificar señales. Eso es importante también. Vamos a tener que hay una parte, recordemos, presináptica, o sea, antes de la sinapsis, y posináptica. ¿Ok? Ya, listo. ¿Dónde encontramos los botones sinápticos? O sea, en la parte de acá, ¿no? Aquí, justo. Y vamos a ver otra parte que es la hendidura sináptica, que es este espacio entre justamente estos dos lados, ¿no? Entre la membrana presináptica y la membrana posináptica. Este espacio es justamente donde se van a liberar los iones que generan la comunicación, los neurotransmisores, etcétera, ¿no? Y que va a ser como que el espacio entre la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra vendría a ser el presináptico y el posináptico, ¿no? Ahora, en los terminales presinápticos vamos a tener a alguien que es importante, que son los iones de calcio. En este caso, los iones de calcio van a poder, como recordando, la contracción muscular, por ejemplo, al activarse, ¿no? Van a permitir la entrada de calcio para poder después liberar las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas, recordemos, son quienes contienen a los neurotransmisores, ¿ok? Y a la entrada de calcio va a permitir la liberación de distintos neurotransmisores hacia la hendidura sináptica para después llegar al espacio postsináptico y tener sus distintos efectos y respuestas, ¿no? ¿Ok? Mm. En todo caso, la respuesta que acá se va a enviar una señal que puede ser tanto excitadora como inhibidora, ¿ok? Pero claro, dependiendo de qué tipo, va a ser dependiendo del neurotransmisor que se genere, porque hay neurotransmisores que excitan o inhiben respuestas, ¿ok? Listo. El potencial de acción como tal va a ser lo que se va a propagar a través del axón y este va a llegar aquí, vamos acá, y es lo que va a generar la liberación de estos neurotransmisores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el potencial de acción es lo que va a permitir la apertura de los canales de calcio. ¿Mm? ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Ujú. Listo. ¿Alguna duda? Ujú. Ya, ok. Ya. Y bueno, para antes de pasar a lo que son tipos de sinapsis, recordemos, ¿no? Que la respuesta puede ser de bloqueo o de amplificación, ¿no? Se puede amplificar varias respuestas, o sea, como una secuencia en otra, así sucesivamente, para acciones coordinadas, o bloqueo de una respuesta para que ya no ocurra, ¿no?
¿Qué más? También puede integrarse, porque hay células que tienen a trabajar en equipo también para cumplir funciones, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ya, ok, listo. Ahora tenemos dos tipos de sinapsis. Hay una sinapsis química y hay una sinapsis eléctrica. ¿Ok? La sinapsis química como tal es la que vamos a ver en mayor cantidad y es la que tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque usa los neurotransmisores. ¿Ok? ¿Y qué tiene? Estas características importantes. Uso de neurotransmisores, proteínas receptoras, señales unidireccionales y transmisión específica y focalizada. Recuerden esto, o sea, la diferencia, un principal rasgo es el neurotransmisor. Es una señal que va en una sola dirección, o sea, eh, el terminal presináptico tiene que ir al posináptico y no hay retorno, ¿ok? Va hacia de adelante, va solamente hacia adelante, ¿ok? Vamos a tener que hay proteínas receptoras ya en el espacio postsináptico, que hay acá, y estos pueden ser canales iónicos, ionotrópicos, canales de segundo mensajeros, que son los receptores metabotrópicos. ¿Ok? Listo. Y esto depende de que justamente del potencial de acción. El potencial de acción estimula la apertura de canales de calcio y estos canales de calcio permiten la liberación de las vesículas sinápticas que pueden contener distintos neurotransmisores. ¿Ok? Listo. Entonces, acá para ser claros, neurotransmisor se secreta a nivel presináptico. En la neurona postsináptica es donde actúa el neurotransmisor. ¿Ok? Listo. Ya. Y bueno, y la sinapsis eléctrica, por otra parte, no es muy común, pero también igual existe la activación por el potencial de acción, y en este caso va a ser una unión por hendiduras. Estas hendiduras son las conexiones por estos canales iónicos. Estos canales iónicos es como un pega-pega o como un cerrojo entre neurona y neurona, en tanto espacio presináptico como posináptico. ¿Ok? Y en este caso, como estos canales se pueden abrir y cerrar, ¿no? Va a haber una comunicación bidireccional. El espacio, aquí está la hendidura, ¿no? Esta hendidura como tal va a estar más reducida, ¿no? Y va a ser más que todo porque están presentes los canales. Y va a haber un intercambio de ida y vuelta, ¿no? O sea, puede entrar, por ejemplo, ¿no? De esta se parte un potencial de acción que dice que genera la señal para aperturar canales de sodio. Entonces, van a aperturarse canales de sodio desde acá que van a ser enviados, ¿no? Y van a también encontrar respuesta, no sé, por ejemplo, aquí va a generar que se emita una respuesta para enviar potasio, ¿no? Listo. Y es una comunicación bidireccional. O sea, puede haber una emisión también del nivel postsináptico, ¿no? Para colaborar en la actividad, ¿no? Y esto es una acción sincrónica, o sea, ocurren en ese mismo momento y de manera coordinada. ¿Dónde vamos a ver más que toda esta actividad? La podemos ver ya a respuestas mecánicas, como tal en el músculo cardíaco, en el músculo liso. Ahora, ¿por qué en el músculo cardíaco? En el músculo cardíaco van a ver algo que es una actividad coordinada. Se contrae una fibra muscular, todas se contraen, ¿no? En este caso, por ejemplo, funciona de esta manera a nivel ya del marcapasos en el corazón, que vamos a ver también más adelante con más detalle, ¿no? Listo. Bueno, hablando de justamente la actividad, vamos a ver que ahora vamos a hablar sobre fenómenos eléctricos de la actividad neuronal, ¿no? O neural, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a obtener potencial de acción para generar sinapsis? Bueno, recordemos que hay concentraciones de iones distintas tanto a nivel extracelular como intracelular, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí en la neurona, vamos a ver que a nivel, no, del extracelular tenía elevada cantidad de sodio. El potasio es más abundante a nivel del intra, ¿no? Y bueno, por otra parte vemos el cloro, que también es importante en este proceso. El cloro es más abundante en el extracelular que en el intracelular, ¿no? En este caso, vamos a ver que el potencial de membrana en reposo, o sea, de los iones normales dentro, antes de que ocurra cualquier actividad, es de -65 milivoltios, ¿ok? Luego va a haber una apertura de canales iónicos de sodio, ¿no? Para que pueda pasar. ¿Y esto qué va a generar? Despolarización, recordemos eso. Y al despolarizarse la célula, va a llegar hacia un umbral de -45 milivoltios y esto va a poder generar el potencial de acción. ¿Ok? Y luego de ello, vamos a pasar a un estado inhibido.
¿Por qué? Porque la célula no va a estar excitada todo el tiempo. Recuerden que es un proceso de comunicación rápido, entonces tiene que despolarizarse, hiperpolarizarse rápidamente. Luego va a pasar después a un estado inhibido, o sea, hiperpolarizado. ¿De cuánto? De -70 milivoltios. ¿Y esto por qué va a ser? Porque va a haber una apertura de iones potasio. ¿Y por qué los iones potasio se aperturan para salir? No, porque es la que tiene mayor concentración y es lo que da la característica positiva, es lo que conserva la carga positiva. Entonces, si yo dejo salir potasio, voy a negativizar más la célula y a su vez también voy a permitir la entrada de ¿quiénes? De cloro. Y el cloro es lo que va a permitir que se negativice de nuevo la célula a nivel intracelular, ¿no? Para pasar a un estado inhibido y de nuevo, otra vez, se va a pasar al punto de equilibrio de -65 y así sucesivamente para poder tener el potencial de acción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El potencial de acción se va a generar, ¿ok? Y se va a empezar a propagar desde acá. Vamos a tener algo que va a ser un pico de potencial de acción. Lo que pasa es que en sí hay una actividad, la actividad neuronal puede ser de entre el potencial de acción máximo puede variar desde 20 milivoltios hasta 40 milivoltios, dependiendo de qué neurona estemos hablando, ¿no? En neurona motora, en neurona sensitiva, en las neuronas que de repente están en el cerebro, ¿no? Por esa razón se habla de un rango de entre 20 a 40, ¿no? Eso es por la entrada de los iones de sodio, ¿ok? O sea, lo que hace que se produzca esta despolarización es por la entrada de sodio. El sodio se genera ahí el potencial de acción y ya se envía y se va a obtener después la sinapsis como consecuencia de esto. Y este potencial de acción se va a propagar a través de ¿quién? Del axón, hasta llegar al terminal presináptico, ¿no? Y ahí en el presináptico se va a permitir la liberación de neurotransmisores por este potencial de acción, ¿ok? ¿Hasta acá claros, chicos? ¿Ujú. ¿Todo bien? Yaneli, Luis, Valentina, Juan José, ¿claro? Todo claro. Ya, ya, a ver, ya, una compañera suya me tiene una pregunta acá. Listo. A ver, mira, en sí, las patologías relacionadas a distintas células, por ejemplo, eh, algo que podrían asociar la falta de mielina, Parkinson, ¿ok? Eh, y las otras patologías asociadas de repente hacia alteraciones de la sinapsis, eh, dependen mucho en realidad, es más complejo que esto. Por ejemplo, algo para relacionarlo, por ejemplo, la pérdida de población celular está asociado a distintos problemas. O sea, por ejemplo, en la microglía, supongamos que tenemos una infección bacteriana o una infección viral. ¿Quién va a ser la encargada de generar una respuesta a una defensa de este agente agresor? La microglía. ¿Ok? Si, por ejemplo, hay una complicación, no complicación, sino que hay, por ejemplo, un déficit de nutrientes hacia las neuronas. Puede ser por el astrocito, como puede ser de repente porque hay una pérdida de flujo sanguíneo. O sea, ¿ven? No necesariamente es porque solamente una célula dejó de fallar. Puede ser una de las causas, no, pero están correlacionadas. Otro, por ejemplo, es que la misma neurona en sus axones estén teniendo problemas de comunicación, degradación, y eso también genera problemas, ¿no? Por ejemplo, la neurona, su soma está generando neurotransmisores correctamente, pero hay un problema en la conexión axónica, ¿no? En los axones no se está produciendo, por ejemplo, suficiente mielina, ¿y eso qué hace? Que las señales vayan más lento y por lo tanto tenemos complicaciones, problemas para emitir respuestas, comunicación celular lenta, etcétera. Entonces, ¿qué genera eso? Por ejemplo, lo que mencioné, Parkinson, ¿no? Etcétera, ¿no? Listo. ¿No? Y bueno, lo que
es parte de la remodelación celular, o sea, lo que es la plasticidad neuronal, es porque justamente nosotros estamos en aprendizaje constante, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, para mejorar ese aprendizaje o para generar nuevas rutas de aprendizaje, está lo que es la plasticidad neuronal, que permite generar nuevas conexiones neuronales, generar mayor sinapsis o otro tipo de sinapsis para poder relacionarlo con esas actividades que hacemos. ¿Ok? Listo. Ya. A ver, y la otra pregunta es, ya. Sí, eso creo que sería todo. ¿Alguien tiene otra pregunta, por ejemplo, en la parte de la sinapsis o de la eléctrica, química? Sí, ¿podría volver a explicar, Ujú. por favor, de cuál es el receptor y qué neurotransmisor es el que va a pasar? Porque hay varios neurotransmisores, creo. Sí, eso justamente lo vamos a ver. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero sí vamos a ver los tipos de neurotransmisores, ¿no? Porque sí, hay neurotransmisores, tienen su clasificación y eso es justo ya lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ok, primero vamos a terminar de concretar lo que es la sinapsis, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahorita es la parte presináptica, ¿ok? Lo que ocurre en la pre, porque después tenemos la respuesta post, ¿no? Ok, una vez que ya hemos aclarado, ¿no? qué es la sinapsis, ¿no? Y los tipos de sinapsis y cómo ocurren los procesos a nivel presináptico, ¿no? ¿De dónde viene la respuesta presináptica y qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene la respuesta? De el potencial de acción. Sin potencial de acción no vamos a tener liberación de neurotransmisores o activación para el intercambio iónico, ¿no? Una vez que ocurrió estos eventos eléctricos, ¿no? Vamos a tener después la respuesta posináptica, ¿ok? Porque ya todo lo que hemos visto es el antes de, ¿no? Desde la presináptica, donde aquí ya se está enviando la información, está ocurriendo el intercambio, ¿no? Ya pasamos la hendidura sináptica, donde se liberaron estos neurotransmisores o donde ocurrió la conexión de canales iónicos. Ahora vamos a ver la respuesta aquí. Vamos a ver que tenemos proteínas receptoras, ¿no? Como hemos visto en anteriores clases, hay proteínas intermembrana, no solamente existen en la superficie, etcétera. No. ¿Y cuál es la característica de estas proteínas receptoras a nivel postsináptico? Que tienen un componente de unión y un componente intracelular. El componente de unión es el que reconoce el neurotransmisor y el componente intracelular es lo que vendría a ser la apertura, ¿no? Para poder permitir el pase de canales iónicos o del neurotransmisor a señal intracelular, etcétera, ¿no? Ya, listo. Y bueno, y tenemos dos formas de activación de estos canales iónicos que justamente trabajan aquí, por activación directa o por activación indirecta. Perdón, por segundos mensajeros, ¿no? O bueno, indirectamente. Ya. La activación directa ocurre por estos receptores ionotrópicos que, repetidamente, no son por iones. Pueden ser cationes, aniones, etcétera que hacen la inhibición o activación. ¿Por qué? Porque recordemos que la señal enviada por el potencial de acción puede permitir la liberación de neurotransmisores que activan o inhiben la respuesta. Y estos neurotransmisores inhibidores o activadores van a tener su receptor posináptico. Entonces, al llegar al receptor posináptico, que es inhibidor, ¿qué hace? Van a generar una respuesta inhibidora. Si llegan al receptor posináptico, que es activador, porque este es un neurotransmisor activador, van a generar una respuesta activadora, o sea, van a estimular una respuesta. ¿Y activadora qué sería? Apertura de canales iónicos como de sodio y de potasio, porque estos son de carga positiva y esos activan la célula, activan la respuesta, eh, lo cargan Bien. positivamente. En cambio, si nosotros tenemos apertura de canales que inhiben, estos van a ser relacionados ¿a quién? Al cloro, porque es el de carga negativa y eso denegativiza la célula y que es lo que hace la hiperpolariza y eso impide que generen acciones, ¿no? Listo. Y bueno, tenemos lo que son segundos mensajeros, que son los receptores metabotrópicos. ¿Qué ocurre acá? Ok, yo tengo mi neurotransmisor y mi neurotransmisor va a generar una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la activación directa y por segundos mensajeros? La activación directa son respuestas más cortas, son respuestas momentáneas. En cambio, las respuestas por segundo mensajero son para procesos de actividad más prolongada. Esto lo podemos ver en la memoria. Cuando hablamos de generalización de memoria, vamos a ver
una mayor actividad de segundos mensajeros. O sea, para recuerdos a largo plazo, segundos mensajeros, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Estos segundos mensajeros, como sabemos, van a ser activados por los ligandos, neurotransmisores. Estos neurotransmisores llegan aquí al receptor y este receptor después va a activar, llámese las proteínas G, llámese así, AMPC cíclico, GMPC cíclico, etcétera, ¿no? Y esto va a generar una respuesta prolongada y que puede ser variada, ¿no? Ahora, a ver acá. Listo. Hasta acá estamos claros, ¿no? Ujú. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, una cosa, ¿se podría decir que la membrana tiene dos componentes? El receptor, mejor dicho, componente y componente intracelular. ¿Podrías escribirlo al chat, si no? No, no te estoy escuchando mucho. Mm, ya, a ver. Y mientras su compañera me escribe la pregunta, ¿alguno tiene otra pregunta aparte? Eh, Juan José, Valentina, Luis, Yanela. Ya, ok. De nuevo, sobre la estructura, ok, de nuevo, el componente de unión es el que va a recibir, va a percibir, no captar el neurotransmisor. Está acá, vamos a hacerle un zoom. Listo, ya está. Ujú, aquí está. Este es el componente de unión, el que reconoce el neurotransmisor, ¿no? Vamos a ver que hay receptores ionotrópicos, o sea, el neurotransmisor llega aquí y se conecta. Esta es la parte que está. Este componente de unión está aquí está visible aquí en la hendidura sináptica. ¿Ok? ¿Ven? Es la parte que sobresale. Y el componente intracelular es la que ya está acá dentro del terminal postsináptico, o sea, en la postsináptica. ¿Listo? Ujú, ujú, ya, sí, ligandos, recuerden que son los que llegan a los segundos mensajeros, ¿no? Que son neurotransmisores y que actúan a nivel de estos receptores, ¿no? Listo. Ahora, y sí, como les estoy comentando de nuevo, hay neurotransmisores o ligandos que son excitadores o inhibidores que estimulan o inhiben estas respuestas, ¿no? Dependiendo de cuál sea su función. Hay neurotransmisores que cumplen dos funciones, o sea, pueden inhibir y pueden estimular, dependiendo de dónde esté localizado, ¿ven? Y hay neurotransmisores que simplemente inhiben o simplemente excitan la neurona, ¿no? Bueno, dependiendo de cada función del neurotransmisor. Por ejemplo, ¿no? O sea, si el neurotransmisor está localizado en ya, supongamos, si es un neurotransmisor activador o excitador, ¿dónde va a actuar? Generalmente, liberación de entrada de sodio, ¿no? Entrada de sodio, ¿por qué? Porque despolariza la célula, ¿no? Y genera una respuesta, ¿no? En cambio, si fuese inhibidor, permitiría la entrada de cloro. ¿Y el cloro qué hace? Inhibe la célula, ¿no? Y eso genera una hiperpolarización, se vuelve más. No, perdona. La torna más negativa y eso inhibe más la célula, ¿no? Listo. Bien. Ujú. Ya. Yo lo que quiero es que tengan bien claro de dónde proviene todo esto, ¿no? Para después ya explayarnos más adelante con los neurotransmisores, porque sí, es parte de la regulación de la actividad neuronal, ¿no? Porque hay neurotransmisores que actúan a nivel específico en distintas zonas del cerebro o en algunas zonas específicas del tronco encefálico, etcétera, ¿no? Y que emiten también respuestas a nivel sistémico. Pero recordemos, ahorita eso lo vamos a ver un poquito más adelante de la clase, o sea, todavía no estamos en esa parte. ¿Listo? Em, pero para que tengan bien claro, excitación en la respuesta postsináptica excitada es por sodio y por potasio. Inhibida vendría a ser por cloro.
¿ok? Porque el cloro tiene carga negativa y en el medio interno tiene que ser positivo para que se ejerza una respuesta, ¿no? La despolarización, ¿ya? Listo. ¿Por qué? Porque una vez después de esto se van a generar más respuestas, ¿no? Consecutivamente se va a enviar la información. Supongamos que, ejemplo, ¿no? El neurotransmisor emite una respuesta A para inhibir una actividad. Por ejemplo, que ya no, por ejemplo, que yo deje de mover mi mano, es un ejemplo, que yo deje de mover mi mano, entonces voy a reducir la actividad para esa respuesta. ¿Y con quiénes van a ser? Con la inhibición, claro. Si yo quiero tener una respuesta más repetida y más activa, voy a permitir que entre sodio, que entre potasio, ¿no? Etcétera. Listo. Ujú. Y bueno, y los segundos mensajeros que estos tienen distintos efectos, que vamos a verlo también aquí. Creo que recordarán esta lámina. Aquí está el sistema de segundos mensajeros de la neurona postsináptica. Igual, esto puede ser relacionado con quién, con MPC cíclico, con GMPC cíclico, etcétera. También ¿Y qué puede ocurrir? Consecuencia de activación del sistema de proteínas G. No, segundos mensajeros. Puede activar o generar más transmisión genética, puede permitir la apertura de canales iónicos, puede estimular la recepción de enzimas, mayor recepción de enzimas para generar una respuesta, etcétera, ¿no? Perdón. Por ejemplo, si yo necesito una respuesta más amplia para poder aperturar más canales iónicos para que entre mayor cantidad de potasio, puedo generar una apertura de canal o también generar la salida de este ion, o sea, dependiendo de qué neurotransmisor estamos hablando de nuevo, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de estas respuestas, ¿no? Apertura de un canal, activación de enzimas, activación de la respuesta para intracelular para poder generar más transcripción, o puede ser también activación de enzimas intracelulares, ¿no? Todo depende justamente de quién sea el neurotransmisor, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Y bueno, y ahora de quienes han estado preguntándome desde el inicio de la clase, los neurotransmisores. O sea, como tal, los neurotransmisores son característicos porque ejercen acciones rápidas y son moléculas pequeñas, ¿ok? Estos neurotransmisores como tal tienen distintas clasificaciones, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Vamos a hablar de clase 1, ¿quién está? La acetilcolina, ¿ok? Clase 2, las aminas, que pueden ser noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, melatonina y histamina. Y vamos a ver más adelante, ¿no? Que están relacionados dentro de un proceso de producción, o sea, una viene de otra. Los amiácidos, que vienen a ser ácido gamma aminobutírico, ciclina, glutamato, aspartato, y clase 4, el ATP, el ácido araquinoico, óxido nítrico y monóxido de carbono. ATP también trabaja como un neurotransmisor, pero tiene otras funciones. Pero vamos a centrarnos más adelante dentro de la clase aquí, en la acetilcolina y las aminas. Y ya van a ver por qué. Porque la verdad tienen distintas funciones, ¿no? Ok. Luego vamos a hablar de lo que es los neuropéptidos, ¿ok? Que son también importantes y a diferencia de estos que son de respuestas rápidas, moléculas pequeñas, estas son de acción lenta y son un poquito más grandes y son factores de crecimiento, ¿no? Estas no se sintetizan como tal en el citoplasma de la neurona, o sea, donde en el terminal presináptico. No la vamos a encontrar ahí. Y son distintas. Vamos a ver acá, por ejemplo, donde está, por ejemplo, hormona liberadora hipotalámica, ¿no? Eh, Tirotropina, hormonas luteinizantes, etcétera. Si van leyendo la lista, vemos cómo son distintos tipos de hormonas, ¿no? Que tienen efectos prolongados, o sea, actúan lentamente, pero tienen efectos prolongados. Aquí está, por ejemplo, péptidos hipofisarios, ¿no? Hormona de adrenocorticotropa, CTH, y esto va a producir después corticoides, ¿no? Prolactina, producción de leche, hormona luteinizante, eh, maduración sexual, tirotropina también, y la hormona del crecimiento de las células, vasopresina también, oxitocina también, vasopresina, regulación de, de la sensación de sed, de la concentración de líquidos intracorporales, ¿no? Ya, listo, listo. Aquí también podemos encontrar péptidos, ¿no? Secretados por el intestino y el encéfalo, ¿no? Miren, ¿ves? Gastrina, sustancia P, colecistocininas, neurotensión, insulina, glucagón, por ejemplo, insulina importantísima para poder
tener una glicemia, la glicemia necesaria en el cuerpo para generar actividades metabólicas, ¿no? Obtener energía. Miren también aquí, etcétera, ¿ven? O sea, todos estos de acá tienen efectos prolongados, de acción prolongada y son importantes. No actúan tan rápido como los neurotransmisores, ¿no? Pero estos efectos se pueden mantener durante el tiempo. ¿Y esto dónde se van a formar más que todo? En- Se forman en el soma neuronal. Esa es la diferencia, porque los neurotransmisores, ¿dónde los vamos a encontrar? Ya en el receptor presináptico, en el presináptico. O sea, en los neurotransmisores más están en el presináptico y estos en cambio provienen del soma, ¿no? Listo. Bueno, eh, hasta acá claros, ¿no? ¿Todo bien? Ujú. Víctor, Valentina, Luis, ¿alguien más que me haya llamado? Ujú. Ya. Juan, ¿todo claro, chicos? Ujú, ujú. Ya, ok. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que son los sistemas de regulación. Pero vamos a hablar justamente de quienes hemos visto hace un momento, que son estos neurotransmisores, ¿no? Las aminas. Las aminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, melatonina, histamina, etcétera. Vamos a hablar de su proceso de síntesis y, aquí está, y degradación. ¿Por qué? Porque no se pueden quedar todo el tiempo también. O sea, va a haber un punto en el que ya no les vamos a tener que usar. ¿Y cómo ocurre esto? Vamos a ver desde acá. Sí logran ver acá la lámina, ¿no? Desde síntesis, de tirosina, todo eso, ¿no? ¿Sí se ve bien la lámina? ¿Me confirma? ¿Se ve la imagen bien? Ok, ya. Gracias por confirmar. Ok, listo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a ver primero la síntesis como tal de quiénes. Si vamos a darnos cuenta, vemos acá adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un mismo origen, a partir de la tirosina. La tirosina eh, se va a convertir en este pase. A ver, ay, no se quiere quitar la flechita. Ay, perdonen. Listo. Ok, ya está. ¿Vienen de quién? De la tirosina. Ok. La tirosina también la vamos a ver en otros procesos. Vamos a verla para la producción de T3 y T4, ¿no? Etcétera. Pero ¿qué ocurre? Este, Esto es la base para la síntesis de dopamina, noradrenalina y adrenalina. Ok. ¿Qué ocurre? La tirosina, que es esta proteína, se va a convertir después en L-dopa. Aquí está. ¿Y por quién? Por esta enzima que es dopa descarboxilasa. ¿Ok? Listo. Luego de esto se va a convertir en dopamina. Ahí está. De L-dopa va a pasar después a dopamina. ¿Ok? Y la dopamina se convierte después en noradrenalina. Y de ahí, de noradrenalina va a pasar a adrenalina. ¿Ok? Hasta acá estamos bien, ¿no? Listo. Ya. ¿Qué ocurre con la noradrenalina y adrenalina? O sea, son similares, pero es igual. ¿Ok? Lo que ocurre acá con la noradrenalina es que para pasar a ser adrenalina, se va a metilar. Y esto ocurre por a ver, el nombre es un poquito largo, ¿no? Eh, por acá lo ven, ¿no? Ay, ya, perdónenme. Estoy tratando de... Quiero dibujar, perdónenme, chicos, pero no me está dejando, se me está congelando la pantalla. O pueden ver ustedes. Normal. Ujú. Bueno, me quedaré nomás acá en la imagen, entonces, ya. Ya, bueno, el asunto es que de tirosina, en resumen, vamos a obtener después L-dopa y de L-dopa dopamina. De dopamina vamos a tener la dopamina
beta hidroxilasa, o sea, la dopamina va a ser hidroxilada acá por la dopamina beta hidroxilasa y vamos a tener noradrenalina. Y de la noradrenalina, después vamos a tener adrenalina. ¿Ok? Eso es más que todo eso, el proceso de cómo va. O sea, de una se obtiene otra. Ahí está. Listo. Ya, ahora, la secreción de cada una de estos depende de justamente de dónde esté localizado, porque no es igual la secreción en un lugar que otro. Y también tienen distintos efectos. O sea, pueden inhibir, pueden estimular, dependiendo también de dónde vamos a necesitarlos, ¿no? Por ejemplo, las neuronas adrenérgicas van a secretar aquí adrenalina, ¿no? Las dopaminérgicas, dopamina, ¿no? Y esto ocurre ya a nivel presináptico, ¿ok? Ese es presináptico, ¿ya? Listo. Y bueno, y otro también que vamos a hablar es de la serotonina. La serotonina, por otra parte, vemos acá que viene de esta amina, el triptófano. El triptófano pasa por triptófano hidroxilasa, 5-hidroxitriptófano. Después tenemos esta enzima de acá también que otra vez la va a agregar y de ahí vamos a tener serotonina. ¿Ok? Y ahora, la serotonina puede ir hacia la glándula pineal para convertirse después en melatonina, ¿no? O puede ser recaptada otra vez en el terminal nervioso, en el espacio acá por el presináptico, ¿no? Porque recordemos que una vez que un neurotransmisor ya cumplió su función, es- ¿qué va a pasar? Acá está el receptor, así igual que los otros. Ese es el reciclaje, ¿no? De los neurotransmisores, tanto para dopamina, acetilcolina, noradrenalina, etcétera, son reciclados, ¿no? Porque van a estar libres en el espacio sináptico que está en la hendidura sináptica y van a tener que ser recristados de nuevo acá. Aquí van a entrar a ser reciclados y van a ser de nuevo encapsulados en vesículas para después ser liberados cuando sea necesario. ¿Ok? Ya. Bueno, esto también recuerdo lo importante, o sea, ¿de dónde voy a obtener melatonina a nivel de la glándula pineal para regular los ciclos del sueño? A través de la serotonina. O sea, si yo tengo niveles bajos de serotonina, tengo niveles bajos de melatonina. ¿Ok? Y bueno, y otra vez, en este caso degradada, o sea, ya no va a ser utilizada luego por la MAO, anhidrido, y va a generar ácido 5 hidroxilacético. Sí, listo. ¿Ok? Y de ello, justamente vamos a obtener estas vías, estos sistemas de regulación. Estos sistemas de neurohormonales para aminas biógenas. ¿Quiénes son las aminas biógenas? Noradrenalina, dopamina, serotonina, todas las que están aquí en esta tablita, ¿eh? Porque justamente vienen de esta misma familia, ¿ven? O sea, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, melatonina y histamina. Vemos que no hay melatonina sin serotonina y no va a haber adrenalina sin dopamina y sin noradrenalina. ¿Ok? Listo. Ujú. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? Para pasar después a la parte de los sistemas. Ujú. A ver, unas preguntas. Ah, ya. Ujú. De nuevo, por lo del cloro. Ok. A ver, ¿alguien tiene otra pregunta, chicos? Cualquiera puede preguntar al chat, alguna duda que tenga. Estoy leyendo con una pregunta de sus compañeras de un minuto. Ya. Ok, de nuevo. Lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, una respuesta inhibidora es que se aperturen los canales de cloro para que se inhiba la respuesta.
¿ok? Entonces, esta sería una respuesta inhibidora para que se detenga un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se generaría otro potencial de acción para que se transmita una señal, ¿no? Porque recuerden que los potenciales de acciones son los que permiten, ¿qué cosa? Que en a nivel presináptico se liberen estos neurotransmisores, ¿no? ¿Ok? Listo. Mm. Ah, ya. Te repito esto de acá. Ya. Mm, chale. Bueno, ya. En la parte de la... A ver, déjame leer la pregunta. Disculpen. De nuevo, chicos, o sea, yo repito lo que necesiten que repiten para que entiendan, no se preocupen. Ya. A ver. Listo. Acá tirosina, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Listo. Ok, ¿qué ocurre? La tirosina, ¿qué es? Una amina. Entonces, por eso es síntesis y degradación de aminas, ¿no? Aminas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo tirosina para poder generar ¿quiénes? Dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Ok? Entonces, todas estas enzimas que ven en el proceso, ¿ok? La tirosina hidroxilasa, la dopamina beta hidroxilasa, etcétera, son las que van a estar pasando de poco en poco para poder obtener cada uno de estos neurotransmisores. Dependiendo de dónde estén localizados, se van a producir, ¿no? Pero en este caso, o sea, van en un proceso. O sea, yo no voy a poder tener adrenalina sin antes, previamente, haber pasado por este proceso de degradación de dopamina hacia adrenalina. ¿Ok? Listo. O sea, ¿de dónde viene la dopamina de la tirosina? Si te preguntan, ¿no? ¿De dónde viene la adrenalina? Va a venir de dónde? Noradrenalina. Y si te preguntan de manera específica, ¿qué amina? Tirosina. ¿Ok? Listo. Ahora, este, ya. Como ven acá, ¿no? Existen las enzimas por las que pasa cada uno. Por ejemplo, o sea, ¿dónde yo voy a detenerme en el proceso? En las neuronas dopaminérgicas solo se va a generar dopamina, ¿no? Hasta ahí nada más. Pero si yo tengo una neurona adrenérgica, va a seguir degradando la dopamina hasta obtener noradrenalina. Y si yo tengo este, una célula ya, pero a nivel suprarrenal, yo voy a obtener adrenalina. ¿Ok? Listo. Hasta ahí está claro. O sea, dependiendo justamente de dónde estemos, el proceso va a seguir avanzando en degradar la sustancia, en degradar la amina, hasta obtener el neurotransmisor que estamos buscando. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mm, listo. Ah, ya, la parte de sí, de degradación. Bueno, o sea, vamos a encontrar metabolitos de esta degradación. O sea, van a ver acá como pueden ver en la grafiquita aquí al costado, ¿no? Algunos son utilizados, otros no. Sí, son más que todo desechos. En general, por ejemplo, ya, por ejemplo, la dopamina es degradada por MAO y tenemos ácido dihidroxencefálico. Después tenemos com 3 metoxitramina. Sí, disculpen, los nombres son algo largos, entonces como que trabalenguas pronunciarlos, ¿no? Ya, de la adrenalina, por ejemplo, tenemos metanefrina, ácido dihidroximandélico, sí, perdónenme, etcétera. Esos son los de procesos de degradación después de que se han producido. Ahora, bueno, lo que me preguntaron por suprarrenal, ya. Sí, en la suprarrenal vamos a poder encontrar estas tres porque justamente voy a tener que sintetizar estos tres, o sea, degradar desde tirosina hasta adrenalina para poder obtenerlos, ¿no? Sí, pero más que todo, ¿quién es más secreto acá? Adrenalina, ¿no? Así sucesivamente. ¿Ok? Listo. Y bueno, recuerden que aquí la dopamina, la serotonina es importante, ¿no? Es activadora, sí, o a veces inhibidor, sí, dependiendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya en la siguiente diapositiva. Pero ¿alguien tiene otra duda aparte del proceso de síntesis? ¿Alguien más quiere preguntar algo?
Nadie más, ok, listo. Entonces, para avanzar, chicos, ya. Después les voy a hacer unas preguntitas para poder ver qué tan atentos estamos en clase, ¿ok? Así que atentos, ¿ok? Listo. Listo. Y bueno, los sistemas de regulación, como hemos hablado hace un momento, o sea, hemos hablado que existen distintos neurotransmisores que tienen distintas respuestas y actúan de manera excitadora o inhibidora dependiendo de dónde estén trabajando, ¿no? Por ejemplo, el sistema noradrenérgico, no, aquí donde está, noradrenalina, tiene efectos donde, ¿de dónde surge? Del locus ceruleum. Está por acá. ¿Ven? Aquí ven, ¿ves estas grafiquitas de acá? Bueno, las que lo oyeron, ¿no? ¿Ven acá el tronco del encéfalo? Es como que vamos a poner el cerebro aquí. A ver, acá está el cerebro, nuestro cerebelo y el tronco del encéfalo, ¿no? Ay, perdón, está fue mi dibujo. Ujú, ujú. Ya está. Listo. Ya. Entonces vemos acá que van a ir a distintas direcciones estas respuestas, ¿no? Vemos que aquí la noradrenalina tiene efecto, no solamente a nivel del tronco, no se limita a esta zona, sino que llega al cerebelo, hasta la corteza cerebral, o sea, va a lo largo del encéfalo. O sea, no actúa en una zona específica, sino que se distribuye a todo a lo largo del encéfalo, ¿ven? Y tiene una respuesta excitadora, ¿ok? Después tenemos a la dopamina, que como tal tiene una respuesta excitadora en algunas zonas e inhibidora en otras zonas. Por esa razón les dije, no necesariamente van a ser específicamente uno, sino que dependiendo de dónde estén actuando, pueden inhibir como excitar, ¿no? ¿Dónde van a producir dopamina? Las neuronas dopaminérgicas están en los ganglios basales. ¿Y dónde tienen su efecto? ¿Dónde actúan? A diferencia de la noradrenalina, que actúa a todo nivel del encéfalo, este solamente va a actuar a nivel del mesencéfalo y algunas partes de los núcleos caudado y putano. ¿Ven? Listo. ¿De dónde origen? De los ganglios basales. O sea, si me preguntan de dónde se produce lugar de origen de la dopamina, el lugar principal, producción, los ganglios basales. Y hasta dónde se extiende ya hacia la parte del núcleo caudado y putano. Después tenemos la serotonina, por otra parte, o sea, el sistema serotoninérgico, donde se produce en neuronas serotoninérgicas del cerebro y algunas partes del tracto gastrointestinal. Es importante esto. También, ¿cómo actúa en este caso como inhibidor? ¿Desde dónde parte? Desde los núcleos de RAFE y tiene efectos de los núcleos de la línea media, como podemos ver acá. ¿Bien? Entonces, dependiendo de justamente por dónde vaya la dirección de la respuesta, es donde van a activar, ¿no? O donde van a inhibir, o ambos al mismo tiempo, porque la dopamina puede generar una respuesta activadora en un lado y una respuesta inhibidora en otro lado. ¿Ven? Listo. Ya. Y bueno, y después tenemos lo que es el sistema colinérgico, ¿no? Que está por acá. Aquí está. Bueno, aquí vamos a tener los cuatro sistemas, pero vamos a ver el sistema de la acetilcolina o el colinérgico, ¿no? Como tal, proviene de las neuronas gigantocelulares o las células gigantes. Y esto tiene una respuesta ascendente, o sea, va hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el encéfalo también. ¿Ok? Listo. Esto está relacionado aquí, en más que todo, actividades neuromusculares y el sistema nervioso autónomo. O sea, vamos a encontrarlo bastante en la respuesta simpática y parasimpática. ¿Ok? Listo. Estas células después descienden también hacia dónde? A los fascículos reticoespinales, hacia la médula espinal, porque justamente donde están, van a llegar también al sistema nervioso autónomo, ¿no? Esto está en la periferia y por esa razón tienen que pasar por la médula espinal, ¿no? Pero después llegar hacia dónde? A la respuesta autónoma parasimpática y simpática. ¿Ven? Listo. Ya. Aquí hasta acá una duda, una pregunta, chicos, ¿algo más? Hasta acá está claro, Juan José, Jocelyn, Víctor. Todo claro por mi parte. Ya, listo. Ok. Ya, entonces, antes de pasar a su post-test, vamos a hacer unas preguntas rápidas, ¿ok? Listo. Ya, vamos a quedarnos por acá, la parte de neuropéptidos. Ok. A ver, ya, una pregunta. Para el que levante la mano primero o si no, al que abre el micro. Eh, o responda al chat. ¿Cuál es el potencial de membrana en reposo de una neurona? Lo acabamos de ver hace poquito nomás. O sea, estaba al inicio de la clase. Vamos.
Ya, cuento cinco, chicos, y después si no, le voy a preguntar a alguien específico. Ya, aquí, Juan José. ¿Ya tengo una respuesta de alguien más? Ya, y sí. ¿Mm? Ya. A ver, vamos a ver acá. Claro, o sea, estamos casi bien. Estamos 70%. Aquí está, procesos eléctricos. El reposo en sí es de menos 65 milivoltios, ¿ok? Y puede llegar a menos 70 milivoltios cuando esté en el estado inhibido, ¿ok? O sea, si te preguntan cuál es la carga cuando está inhibida la neurona, es menos 70 milivoltios, ¿ok? Listo. A ver, otra pregunta. Ya. A ver, voy a preguntar directamente. Y si no responde su compañero o compañera, la respuesta la puede dar otra persona. Ok, a ver, vamos a ver. Ya, Rodney. eh, por ejemplo, ¿cuántos tipos de sinapsis hay? ¿Y cuáles son? Mm, ya. A ver, Víctor, dime. Nos mencionaste sobre dos y serían la sinapsis química y eléctrica. Ya, correcto. A ver. Ya, muy bien. Ahora, a ver, una pregunta un poquito más compleja. A ver, ya. José Ángel, no, perdón, Joel Ángel. Otro compañero soy yo. ¿Me podrías decir cuáles son a nivel postsináptico, cuáles son los, receptores, ¿no? Hay, ¿cómo se llaman los que actúan, por iones y los que actúan, después de que entra el neurotransmisor para generar más respuestas o distintas respuestas a nivel postsináptico? Disculpe, doctora, no la sé, no sé la respuesta. Ya, correcto. Ya, para repasar eso, recuerden, los que, porque les podrían también preguntar así, ¿no? Los que generan más respuestas. A ver, dime, Juan José, antes de que pasemos. Ya. A nivel posidáptico serían los ionotrópicos em, y los nicotínicos. Ya, ya, más o menos estamos ahí. Nicotínico es más específico, pero sí. También tengo otra pregunta de sus compañeros, a ver. Ya, sí. Sí, correcto. Y es ionotrópicos, aquí está, y metabotrópicos. Ionotrópicos, ¿por qué? Porque respuesta a iones. ¿Quiénes son los iones, no? Los canales iónicos de activación directa. Y los que generan más respuestas secundarias, no, porque los pueden decir así, describiendo un segundo mensajero, un receptor metabotrópico o segundos mensajeros. ¿Ok? Está bien. Pero otra pregunta, a ver, Yanela, ¿qué es el axón? Es la parte por donde se va a transmitir lo que es el impulso nervioso. Ya, correcto. A ver, bueno, ahorita que estamos viendo los neurotransmisores, ahorita acabamos de ver la síntesis. A ver, ¿quién sigue acá? Mm, Ya, para cualquiera. Este, ¿Cómo es la secuencia de la síntesis o sea, de los neurotransmisores? ¿Dónde va? Desde quién es el primero en sintetizarse y después quién es el último. Este, ¿Qué tenemos primero? Dopamina, serotonina, melatonina, histamina. ¿De dónde? ¿Cuál es el orden correcto? A ver, Rodney. Disculpe, no escuché bien. Preguntó la síntesis de cuál, de la adrenalina o de la serotonina. Disculpe, se me entrecortó. No, de las aminas. De las aminas hemos visto que De- es una síntesis secuencial. ¿Cuál es el Vale. orden?
La primera empieza con la tirosina, que primero se convierte en L-dopa, luego se convierte en dopamina, luego se convierte en noradrenalina y finalmente en la adrenalina. Eso por un lado, y por el Ya. otro, para la síntesis de la serotonina, empieza con el triptófano, que es triptófano, luego hidroxitriptófano, y ahí recién se convierte en serotonina y al final en la glándula pineal es donde se convierte en melatonina. Correcto. Ya listo, chicos. Ya. Ahora entonces voy a pasarle su post-test. ¿Listo? Mm, Ya, denme un segundito. Ay, perdón, me quedo un poco sin voz. Ya, a ver, ahorita les paso el post-test. Tan, 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 tan. Ujú. Ya. Ujú. Ya. ¿Listo? Ahí está en el chat, chicos, el post-test. Ya pueden ir resolviéndolo. De igual manera tienen sus 15 minutitos, ¿ok? Y apenas terminan, me avisan, ¿no? Y vamos a revisar las claves, ¿vale? Ya, listo, gracias por avisar. A ver, faltan todavía. Ya, faltan dos de sus compañeros. Todavía están en tiempo, chicos, no se preocupen.
Ok, ya, listo. Sí, ya tengo todas las respuestas. A ver, no, me falta uno de sus compañeros, chicos. Todavía están dando 15 minutitos, así que si terminaron ahí un toquecito, 2 minutitos más, 3 minutitos más. Ujú, ujú. Ya. Ok, chicos, ya están todos. Aquí déjenme un minuto para compartirles sobre las respuestas. Mm, Ya, listo. Primero, ¿logran ver mi pantalla? Si no, ¿está bien? Ya, ok. Entonces vamos a empezar. Listo, ahí está. Ya, ok, primero. ¿Qué ocurre cuando los canales de cloro se aperturan, o sea, se abren en la membrana postsináptica? La neurona se hiperpolariza y se inhibe, se genera un potencial de acción más fuerte, la neurona se vuelve más excitable, se inicia la síntesis de neurotransmisores. En este caso, la respuesta sería la neurona se hiperpolariza y se inhibe, ¿ven? Porque se torna más negativa. Vamos bajando, ahí está. Después viene la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores se asocia principalmente con la inhibición del sistema nervioso central? ¿No? Ahí está, GA. Y esto después, ¿cuál es la función de las proteínas G en la sinapsis? Ok.
es activar o inhibir procesos intracelulares a través de los segundos mensajeros. ¿Sí? ¿Ven esto? Formar la mielina en el sistema nervioso central. No, esta es una función de una célula, de otra de las células de las macroglías. ¿Ven? Transportar neurotransmisores en la sinapsis. No. Regular la concentración de iones en la neurona sináptica. No. Ok, porque eso es a nivel esto es a nivel postsináptico. Ya. ¿Qué efecto tiene la activación de un receptor ionotrópico en la membrana, en la neurona postsináptica? ¿No? Listo, esto genera un cambio inmediato para la permeabilidad iónica de la membrana. Claro, ¿por qué? Porque este receptor va a aperturarse para que sea más permeable la entrada de quién. De este ion puede ser sodio, potasio, cloro, etcétera, ¿no? Calcio, de nuevo, dependiendo de dónde esté actuando, ¿no? Bien, listo. ¿Y cuál es la principal función de la microglía en el sistema nervioso? Eliminar desechos celulares y respuesta inmune. ¿Eh? ¿Listo, chicos? Ujú. ¿Quedó claro, chicos? ¿O alguna pregunta más? ¿Todo bien? Ya, bueno. Y ya. Bueno, eso sería todo por la sesión de hoy, chicos. No, muchas gracias por su asistencia. Igual, si tienen preguntas o dudas, no hay problema, no duden en consultarme, ¿ok? Y ya nos estaremos viendo la otra semana para continuarlo con la sesión 5, ¿ok? Eso sería todo por hoy. Y muchas gracias por su participación. De igual manera, para la siguiente clase, espero que tengan igual la misma asistencia, ¿no? Nada, que tengan una buena tarde, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profesora, muchas gracias.